La economía alemana está estancada desde hace una década y su mediocre clase política solo sabe intentar relanzarla con la receta fallida de más gasto público y más endeudamiento. Veámoslo. Alemania se ha convertido en el enfermo de Europa. Desde hace una década su renta per cápita está plana. El motivo detrás de esta enfermedad no es otro que el sabotaje deliberado que la clase política del país ha venido ejecutando en contra de su economía. Y lo peor de todo esto es que esa clase política saboteadora no tiene la más mínima intención de cambiar de rumbo. Bastarán apenas dos cifras ofrecidas esta semana por el canciller alemán Friedrich Merz para ilustrar este empecinamiento antieconómico. Primera cifra: para intentar relanzar el crecimiento económico alemán, la coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócratas acaba de aprobar una rebaja impositiva de, atención, 10.000 millones de euros, que quizás suene mucho, pero apenas representa el 0,21% del PIB alemán. Es decir, que no cabe afirmar que estén poniendo precisamente toda la carne en el asador para tratar de sacar a la economía del país de su esclerotizada situación. Pero bueno, uno podría pensar que la clase política alemana se está tomando muy en serio su restricción presupuestaria, que son prudentes a la hora de manejar el déficit público y que por tanto no quieren acumular demasiada deuda. Y por eso, como no quieren endeudarse y tampoco quieren recortar el gasto, pues entonces cuentan con poco margen para bajar impuestos. Pero he aquí el segundo dato relevante que contrasta con el anterior. Esta semana también se ha anunciado el plan de Merz para rearmar el ejército alemán. ¿Y sabéis cuánto capital quiere comprometer hasta el año 2030 el gobierno alemán en esta operación? 800.000 millones de euros. El contraste entre ambas cifras asusta. Bajada de impuestos de 10.000 millones de euros anuales, apenas nada. Aumento del gasto militar en menos de un lustro de 800.000 millones de euros. Cuidado, no es que la rebaja fiscal sea una mala idea. El problema obviamente es la escala, la magnitud de la misma. De hecho, la propia coalición de gobierno había prometido inicialmente una rebaja impositiva algo mayor, de alrededor del 0,5% del PIB alemán, 27.000 millones de euros. Que tampoco eso habría sido una barbaridad, porque bajar impuestos en medio punto de PIB desde luego no es ninguna revolución tributaria. Pero es que ni siquiera han sido capaces de llegar a eso y al final se han plegado en un recortito, en una rebajita de 10.000 millones de euros, el 0,2% del PIB alemán. Y claro, los empresarios del país ya les están diciendo que eso no basta para solventar los muy graves problemas estructurales de Alemania, que en buena medida han sido manufacturados por esa misma clase política. Esos políticos son los responsables del progresivo encarecimiento de los costes laborales en el país, por ejemplo, estableciendo y subiendo sucesivamente los salarios mínimos o incrementando continuamente las cotizaciones sociales. Esos políticos son los responsables del encarecimiento de la factura energética de Alemania, por ejemplo, cerrando las centrales nucleares o volviendo al país dependiente del gas ruso para luego cortar relaciones económicas con Rusia. O esos políticos son los responsables de haber disparado el gasto público subsidiador en materia de pensiones o en materia de sanidad, generando redes clientelares cada vez mayores en Alemania. O esos políticos son responsables de haber burocratizado crecientemente las decisiones empresariales dentro de Alemania, o esos políticos son los responsables de consolidar una fiscalidad muy poco atractiva, sobre todo dadas todas las otras condiciones que acabo de mencionar. De ahí que el empresariado alemán no solo haya reclamado una rebaja impositiva mucho más ambiciosa, mucho más amplia que la que ha sido anunciada, sino también y sobre todo un paquete de reformas estructurales muchísimo más profundo que el que ha puesto sobre la mesa el gobierno de coalición alemán.
Y es que hasta el momento ese gobierno alemán solo ha sido capaz de ofrecer una cosa: más gasto público y más endeudamiento. No solo en materia de defensa, los 800.000 millones de euros a lo largo de los próximos 4 años, de los que ya hemos hablado al principio, sino también otros compromisos de gasto que ya habían sido previamente anunciados, como la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para ir gastándolos a lo largo de la próxima década en renovar las infraestructuras del país. Gastar y endeudarse, la única fórmula para relanzar el marchito crecimiento económico de Alemania que es capaz de proponer Friedrich Merz. Pero esa fórmula es una fórmula que no funciona y que está abocada al fracaso a largo plazo. Pero antes de explicar las razones por las que incluso el Bundesbank considera que este programa económico está abocado al fracaso a largo plazo, dejadme que os recuerde que si en medio de esta orgía de endeudamiento público dentro de Alemania y en gran medida en muchas otras partes del mundo queréis invertir en renta fija, pública o corporativa para aprovecharos del clima de altos tipos de interés, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Trade Republic es un banco digital alemán que también cuenta con IBAN en español y con el que ya invierten más de 10 millones de europeos. A través de su sencilla aplicación móvil o también ahora a través de su página web, el ahorrador puede acceder a una amplia variedad de activos financieros, entre ellos ETFs de renta fija. Los ahorros que mantenemos en la cuenta corriente de los bancos tradicionales no proporcionan ningún tipo de rentabilidad que llegue remotamente a batir la inflación. De modo que si un ahorrador conservador quiere obtener un retorno sobre sus ahorros que al menos preserve el valor de su dinero, la renta fija puede ser una opción que encaje en su planificación financiera. Con Trade Republic podrás acceder desde solo €1 de comisión a ETFs de renta fija, tanto de corto como de largo plazo, tanto de deuda pública como de deuda privada, muy variados. Solo tienes que escoger el tipo de ETF y cerrarte la rentabilidad durante el plazo de inversión. Si quieres obtener más información sobre estos ETFs de renta fija de Trade Republic o sobre la propia aplicación de Trade Republic, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Bien, entonces, ¿por qué el enfoque de política económica que está aplicando el gobierno de coalición alemán está abocado al fracaso? No porque gastar en defensa, si hay una amenaza militar creíble, o invertir en renovar las infraestructuras del país cuando están deterioradas no pueda ser necesario e incluso positivo para el crecimiento económico de un país. Obviamente mal vas a crecer si te invaden o si tienes las infraestructuras básicas muy deterioradas. Pero no, en este caso el problema no es ese. El problema es que Alemania no está estancada desde hace una década, porque se esté enfrentando a una invasión militar, o porque sus infraestructuras supongan cuellos de botella que están imposibilitando el crecimiento del país. No, no, los problemas económicos de Alemania son otros: costes laborales, costes energéticos, alta fiscalidad, alto gasto público, alta burocracia. Y de todo eso, el plan que ha desvelado Friedrich Merz apenas se soluciona nada. La solución sencilla por la que ha optado el gobierno alemán es por gastar más de 1 billón de euros a lo largo de la próxima década en proyectos militares y en proyectos de infraestructuras, cuando las limitaciones al crecimiento económico alemán no vienen de ahí. O expresado de otra manera, esta política de gasto público revelada por el gobierno alemán no busca solventar los fallos específicos en la oferta productiva de Alemania. No, no. En última instancia, es un mecanismo para estimular el gasto agregado, la demanda dentro del país. Y el propio Bundesbank reconoce que esta política de estímulo de la demanda, emitiendo deuda pública para gastar en proyectos con una pobre relación coste-beneficio, que este estímulo de demanda encubierto apenas va a hacer nada para impulsar el crecimiento económico a medio plazo. Concretamente, fijaos en lo que señala el Bundesbank. El efecto acumulado del gasto público adicional en defensa y en infraestructura contribuirá a incrementar el PIB en el año 2028 en
1,3 puntos porcentuales. Es decir, que disparando el gasto público y disparando también el déficit público, porque el Bundesbank estima que va a pasar del 2,7% del PIB este año al 4,8% en 2028, lo único que van a lograr a lo largo de todos estos años es que el PIB de una economía esclerotizada sea a finales de 2028 1,3 puntos porcentuales más alto que en la actualidad. En definitiva, la misma clase política alemana que ha arruinado la economía del país sigue a los mandos del gobierno obsesionada con mantener a Alemania en la esclerosis, porque los problemas económicos del país están perfectamente diagnosticados y no tienen nada que ver con esas partidas presupuestarias en las que esa clase política quiere gastar más de 1 billón de euros. Toda la ambición y determinación que muestran los políticos alemanes a la hora de relanzar el gasto en infraestructuras o a la hora de rearmar militarmente al país, toda esa ambición y determinación en esas áreas se diluye como un azucarillo a la hora de intentar aprobar las rebajas fiscales y las reformas estructurales que necesita Alemania. Porque esto no va en última instancia de relanzar la prosperidad del país, sino de seguir engordando el presupuesto alemán y, por tanto, el poder de la clase política alemana y, al mismo tiempo, de seguir engordando la cuenta de resultados de los lobbies europeos.